¿ok? En la producción y manejo de los pastos. ¿Por qué decimos que es ciencia y arte? Porque ella no solamente dentro de las actividades culturales involucra conocimientos que pueden ser científicos o no, porque muchas veces, digamos, yo tengo finca, pero esa finca viene de mi papá, de mi abuelo, entonces parte del manejo como tal, ¿verdad? Lo voy adquiriendo por experiencia, o sea, de una generación a otra, y entonces ese conocimiento no tiene que ser siempre de manera científica. Entonces por eso decimos que es ciencia y es arte, porque esas actividades culturales pueden venir de generación en generación. Entonces pueden ser conocimientos científicos o empíricos, ¿verdad? Que ellos incluyen la actividad humana, ¿okay? La actividad del hombre. Si yo voy a hacer, o sea, soy yo quien decide lo que va a hacer en el potrero, ¿verdad? Si voy a hacer un control de maleza, cuántos días voy a meter esos animales en ese potrero, cuántos días le voy a dar de descanso, ¿ok? Entonces, a eso se refiere la forrajicultura. Ahora, ¿qué es un pasto? Bueno, el concepto dice que es todo material vegetal que se ofrece al animal a través del pastoreo, ¿ok? Y generalmente llamo pasto a esa gramínea, ¿ok? Digamos, ya les puse el ejemplo del pasto guinea, que su nombre común anteriormente era Panicum maximum, ¿ok? Muy reciente cambió su nombre, ya no, por algunas características, ya no se llama Panicum maximum, sino Megatypsum maximum, ¿ok? Para que vayan escuchando los nombres científicos, ¿ok? Y popularmente se les dice pasto guinea. Ahora, dentro de esos Panicum, ¿verdad? Tenemos el que es guinea común, tenemos quizás la Mombasa, que quizás lo hayan escuchado, tenemos la Tanzania, todos esos son Panicum, ¿ok? Y ahora se les dice Megatypsum, ¿ok? Entonces, pasto es todo material vegetal que se ofrece al animal a través del pastoreo, ¿ok? Ajá. Entonces, digamos, el animal entra a potrero, ¿verdad? Él va a tratar de consumir quizás unas especies sobre otras. Hay otras que no las consumen. ¿Por qué? Quizás por palatabilidad, digamos. ¿Saben lo que es palatabilidad? ¿Alguien sabe lo que es palatabilidad? Cuando hablo de palatabilidad me refiero al gusto, ¿verdad? Entonces, si al animal no le gusta, él no la va a consumir. Por supuesto, por ejemplo, una maleza, no sé si la han escuchado, bringamosa, ¿verdad? Ese tipo de maleza, el animal no la consume. Quizás por gusto, o sea, hablo de palatabilidad. Por supuesto, el animal no tiene los mismos gustos de nosotros, entonces quizás, no sé, no le gusta porque es amarga, por cualquier X o Y, y el animal no la va a consumir. Entonces, generalmente a los pastos los llamamos gramíneas, pero también tenemos las leguminosas, que eso lo vamos a ver más adelante en el tema 3, ¿ok? Ellas tienen diferentes tipos de crecimiento. Dentro de las gramíneas, ¿conocen cuál es el carillo bobo? ¿Lo han escuchado? Sí. ¿Quién lo ha escuchado? Ajá. Entonces, el que no lo conozca puede salir y ver cuál es el cadillo. Cuando van ustedes por el caminito, no se les pega algo en los jeans, eso, ese es un tipo de pasto, es de crecimiento macolloso, hojas lanceoladas, tiene pseudotallo, entonces es un tipo de pasto quizás de menor calidad que la guinea, ¿ok? Pero entonces es un tipo de pasto de bosque muy seco,
¿ok? Porque ellos tienen, cada pasto tiene sus características donde pueden, digamos, o sea, características de precipitación, de fotoperíodo, ¿verdad? Diferentes. Entonces, quizás en muchas no se adaptan. ¿Ok? Ajá. Tenemos entonces, les estaba hablando del cadillo, es de crecimiento macolloso, ¿verdad? Que también podemos encontrar tipos de pastos que son de crecimiento rastrero o decumbente bajo. Tenemos otros que son de decumbente alto, pero eso lo vamos a ir viendo a medida que vamos viendo la materia, ¿ok? Dentro de las leguminosas, ¿verdad? Tengo otras que son de crecimiento arbóreo, que también lo puedo considerar pasto. ¿Han escuchado la mata de ratón? Sí. ¿Sí? La que utilizaron para la lechina, cuando les dio lechina, sí. La mata de ratón es un pasto de crecimiento arbóreo. Entonces, tiene buena palatabilidad a los animales, ¿verdad? Muchas veces las utilizan como cercas vivas. ¿Qué son cercas vivas? Donde yo tengo una hilera de esos árboles y en su tronco o en el tallo puedo hacer una cerca con alambre de púa. Entonces, a eso lo llamo cercas vivas. Entonces, como les dije, es de crecimiento arbóreo, tiene buena palatabilidad a los animales. Incluso si el hombre actúa y poda esos árboles que queden al alcance de los animales, ellos lo van a consumir. ¿Ok? Ajá, entonces, ¿qué es un potrero? Área de pasto cercana. Y ya entonces lo considero potrero. También lo puedo llamar ecosistema pastizal, ¿ok? Donde a medida que aumentan las investigaciones, ¿verdad? Interactúan esas especies de animales y vegetales, y a medida que aumentan esas investigaciones me puedo dar cuenta o conocemos cómo esa microflora y microfauna puede actuar mejorando ese suelo, y al mejorar ese suelo, por supuesto, puedo mejorar ese pastizal. ¿Ok? Ajá. Entonces, ya sabemos lo que es un pasto. ¿Quién me dice que es un pasto? Un material vegetal que se ofrece al animal a pastoreo. ¿Okay? ¿Qué quiere decir cuando hablamos de pastoreo? Que ese animal, ¿verdad?, va a ese potrero y él puede seleccionar su dieta. ¿Okay? ¿Cómo es eso? Bueno, él entra al potrero, decide que, ya les dije que por palatabilidad, son unas especies sobre otras, las que va a consumir, pues. Quizás, no sé si han visto los bovinos y caprinos, ellos pueden quizás apoyarse sobre sus miembros posteriores, porque se dice que ramonean, ¿verdad?, para alcanzar alguna rama, ¿ok? Porque tengo pastos que son de crecimiento arbóreo, como las leguminosas. Esas leguminosas son ricas en proteínas, y el animal, quizás en su inconsciencia, él no sabe, pero no sé, siente que él necesita de ese árbol, porque muchas veces vemos animales que tienen mucho pasto, ¿verdad?, muchas gramíneas de alto valor biológico dentro del potrero, pero ellos vienen y sacan la cabeza para alcanzar una rama que tienen por ahí. ¿Okay? Quizás es por eso, porque ellos deciden su dieta, quizás es por palatabilidad. ¿Okay? Él no sabe que ese árbol tiene
alta cantidad de proteína. No lo sabe, pero le gusta. ¿Ok? Ahora, el forraje, podemos decir que igual es material vegetal, pero es material vegetal procesado. ¿Ok? Y cuando digo procesado, es un material inerte. O sea, es un material muerto. ¿Ok? Que se ofrece al animal estabulado o semiestabulado. ¿Alguien sabe lo que es estabulado o semiestabulado? ¿Qué quiero decir cuando digo estabulado o semiestabulado? Yo estaba que lo hice ahí fijo en el estabulado y el semiestabulado de pico. Ok. Ajá, exacto. Cuando hablo de estabulado, quiere decir que yo ese alimento se lo llevo al animal a un sitio X. Puede ser a un corral, en el corral tengo unos corderos, entonces los animales están ahí encerrados, entonces hablo de estabulado. Cuando hablo de semiestabulado, es un sistema mixto, ¿okay? Sale unas horas a pastoreo, pero también le proporciono alimento en un sitio X, ¿okay? Que sería en el corral, en un comedero, ¿okay? Entonces ya puedo diferenciar entre un pasto y un forraje. Ya cuando voy a hablar, pasto es pasto y forraje es forraje. O sea, no puedo decirle al pasto, no le puedo decir forraje, ¿verdad? Porque el pasto es un material vivo. ¿Ok? El forraje, como les dije, es un material procesado. Vamos a poner un ejemplo. Si yo tengo el maíz como planta, la planta de maíz, ¿verdad? Y tengo harina de maíz. Tengo harina de maíz. ¿Esto qué sería? La planta de maíz, ¿qué sería? ¿Un pasto o un forraje? La planta de maíz, ¿qué sería? ¿Un pasto o un forraje? Pasto. ¿Y la harina? Forraje. Entonces, ¿ven la diferencia? O sea, ya después de que la planta se come, ya debo de separar. Sí, porque ya sería un forraje, porque es un material ya muerto, inerte. Para que se lo haga ¿Ok? fácil. ¿Ah? Para que se haga más fácil, porque la versión, o sea, ya se come, ya es. Exacto. Sí. Ya esto tiene, pasó por un proceso, la harina de maíz pasó por un proceso, quizás puede ser con mucha o con poca intervención, pero ya ella tiene un proceso. Entonces sería un forraje. La planta de maíz sería un pasto. Aun cuando son los dos el mismo material, o sea, los dos vamos a tener maíz, ¿ok? Ajá. Profe, con el maíz no se puede hacer forraje de hidroponía. Sí se puede hacer. ¿Cómo? Seguiría cortando como. No, porque quizás ya ahí vas a tener un proceso de, digamos, no va a ser natural, ¿ok? Y ahí vas a tener quizás un invernadero o como especie de un invernadero para hacer, y ahí vas a controlar condiciones, ¿ok? Entonces, como les digo, forraje es forraje, pasto es pasto. No puedo decirle forraje al pasto, ¿ok? Seguimos entonces. Y así hay muchos ejemplos, ¿no? Así hay muchos ejemplos. Por lo menos cuando yo hago heno, ya pasa a ser forraje, ¿ok? Pero si lo tengo en el potrero, no lo he cortado, no ha pasado por el proceso de edificación, entonces es un pasto, ¿ok? Ajá. Ahora, el pasto, como ven, tiene sus diferencias, pasto y forraje, pero
Los dos son material vegetal, como les dije, lo que es uno procesado, el otro no. Pero el pasto, yo debo tratarlo como ser vivo que es. ¿Ok? Porque si yo aplico sobrepastoreo, cuando hablo de sobrepastoreo, me refiero a que el animal consume la sustancia de reserva para el rebrote de ese pasto. ¿Ok? Quizás es un concepto nuevo, ustedes no lo saben, ¿no? Pero es cuando el animal consume esas sustancias de reserva que me van a servir para el rebrote de ese pasto. Entonces, lo primero que hace el animal, digamos, es defoliar la planta, ¿verdad? Entonces, si el animal va a defoliar la planta, yo no voy a tener hojas verdes. Si no tengo hojas verdes o no tengo hojas que puedan hacer fotosíntesis, ¿ok? Que es de donde obtiene la planta esa sustancia de energía, ¿ok? De ese proceso de fotosíntesis. ¿Dónde se acumulan esas sustancias? Puede ser en los tallos y en las raíces. En el caso de los árboles, en los tallos, en el caso de esas gramíneas de las que hablamos, esos tipos de pasto, sería en la raíz. Entonces, es por ello que les digo que yo tengo que tratarlo como ser vivo que es. Porque si yo meto los animales a un potrero, ellos consumen ese pasto y yo los saco. A los 10 días vuelvo a meter esos mismos animales, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Ellos van a volver a consumir esa hoja que viene de ese rebrote, ¿ok? Que se generó de esa sustancia de reserva que tengo en la raíz. Saco los animales y a los 10 días los vuelvo a meter. Pero yo no esperé entonces en esos 10 días, ¿verdad?, que se acumularan esas sustancias de reserva en esas raíces. ¿Cómo va a ser ese rebrote de ese pasto? Ahora, va a ser pobre, ¿verdad? Él va a rebrotar, pero va a ser pobre. Y no voy a obtener, así que eso lo vamos a ver en el bloque número 2. No voy a obtener lo que llamamos un rebrote vigoroso, rápido, que se le conoce como llamarada de crecimiento, y es una de las leyes del pastoreo, que lo vamos a ver en el tema 8. ¿Okay? Profe, tengo una duda. Diga. Yo no lo había escuchado que, o sea, la vaca normal, ella solamente como que, lo que usted está explicando, como que, guarda el pasto y queda eso ahí abajo. Pero y que el búfalo agarra el pasto y queda de raíz. ¿Es verdad o no? Si lo arrancara de raíz, el pasto no rebrota. No, pero es una pregunta que... Son mitos, son No. A ver, No, vamos a ver. si usted, ¿verdad?, tiene un potrero, ¿verdad?, digamos, un tipo de pasto, no sé, guinea, hablemos, ¿verdad? Ese pasto tiene un periodo de descanso y un periodo de ocupación. Ese periodo de ocupación va a depender de la carga animal, o sea, del número de animales que usted meta en ese potrero. ¿Ok? Ellos, no sé, digamos que usted hizo los cálculos, como les digo, lo vamos a ver en el bloque 2, usted hizo los cálculos y tiene X, no sé, el potrero puede tener 4 hectáreas, y en esas 4 hectáreas, ¿verdad?, con el tipo de pasto que tengo, porque hay unos pastos de mejor calidad que otros, ¿verdad?, pero con el tipo de pasto que tengo, yo puedo darle y el rendimiento que tenga ese pasto, yo puedo darle un periodo de ocupación, hablemos de 3 días, ¿verdad? Usted va a meter esos animales ahí por 3 días, ellos van a defoliar la planta, ¿verdad? Esa planta va a quedar a una altura, digamos, no sé, 20 centímetros, ¿verdad? Pero va a quedar sin hoja, pero están las raíces, donde la planta, ¿verdad?, en el momento que ella tenía esas hojas, hizo fotosíntesis y acumuló esas sustancias de reserva en la raíz. Entran los animales, consumen
defolian nuevamente la planta y con estas sustancias de reserva que se acumularon, la planta produce el rebrote, vuelve a producir hojas, ¿verdad? ¿En qué momento? Cuando está el periodo de descanso, en el momento que yo saqué esos animales. La planta va a rebrotar, va a producir hojas, ¿verdad? Y se vuelven a acumular esas sustancias de reserva. Yo vuelvo a meter los animales, vuelven a defoliar y así sucesivamente es un ciclo. ¿Ok? Si yo dejo que los animales consuman más, o sea, alargo ese periodo de ocupación, ¿verdad? El animal va a seguir comiendo, ¿verdad? Va a seguir comiendo hasta que la sacas de raíz y estoy atentando en contra de la vida de ese pasto. Entonces voy a empezar a ver calvicie en los potreros, espacios sin pasto, empieza la competencia, porque entonces el animal selecciona si el pasto o el pasto que es de mejor calidad, ¿verdad? Y voy a empezar entonces a ver esas especies que son de peor calidad. ¿Cuáles? Esas malezas empiezan a competir por agua, luz. ¿Okay? Y entonces el potrero se va a empezar a cerrar de ese tipo de maleza. ¿Ya? Y el pasto va a ir desapareciendo, que es lo que yo no quiero. ¿Okay? Entonces yo tengo que darle un periodo de ocupación adecuado y un periodo de descanso, o digamos, un periodo de ocupación lo suficientemente, como dicen las leyes del pastoreo, un periodo de ocupación lo suficientemente corto, ¿verdad? Donde pueda obtener ese rebrote vigoroso y esa llamarada de crecimiento. ¿Ok? Y un periodo de descanso lo suficientemente largo donde ese pasto pueda acumular esas sustancias de reserva en sus raíces para obtener ese rebrote vigoroso. ¿Me expliqué? Sí. Entonces, ¿de dónde obtienen los nutrientes las plantas? ¿Y de dónde obtienen los nutrientes los animales? Entonces, para eso es esa triada. ¿Ok? Incluye suelo, planta, animal. Las plantas obtienen los nutrientes del suelo y el animal obtiene los nutrientes de la planta. ¿Ok? Entonces, si yo tengo un suelo, que lo vamos a ver en el tema número 2, si yo tengo un suelo, ¿verdad?, deficiente en algún mineral, ¿cuál creen ustedes que es uno de los minerales más importantes, digamos, que necesita el animal? Calcio a los que están en producción de leche. Fósforo. ¿Okay? ¿Por qué hablamos de fósforo? Porque el fósforo interviene en los procesos reproductivos del animal. Si no tengo fósforo o tengo dietas bajas en fósforo, voy a tener problemas reproductivos. ¿Ok? Problemas reproductivos, retención de placenta, los animales no se preñan. ¿Ok? Entonces, si yo tengo un suelo que es deficiente en fósforo, ¿cómo va a ser esa dieta del animal o cómo va a ser ese pasto? Si les estoy diciendo que ese pasto, la planta, obtiene los nutrientes del suelo, tengo deficiencia de fósforo en el suelo, ¿cómo va a estar este pasto? Deficiente en fósforo. ¿Ok? Entonces, la dieta del animal va a ser deficiente en fósforo. ¿Ok? Y ese animal, entonces, voy a tener problemas reproductivos. Entonces, yo tengo que aplicar eso de otra manera. ¿Cómo? Puedo hacer aplicaciones parenterales. O sea, cuando hablo de parenteral, quiere decir vía intramuscular. ¿Ok? De ciertos minerales o los suplementos en la dieta del animal. ¿Ok? Ahora, el animal él consume ese fósforo, pero no todo lo asimila. ¿Ok? Entonces, parte de ese fósforo va a ir a esas excretas.
¿Ok? Entonces, si el animal está a pastoreo, esas excretas van a caer al potrero, van a ir al suelo, ¿ok? Entonces, ese suelo, ¿creen ustedes que va a estar igual en cuanto a fósforo? ¿Los niveles de fósforo van a estar igual? Claro que no, van a ir aumentando. Ajá, como dijiste, van a ir aumentando. Esos valores de fósforo no van a estar en los mismos niveles. Y a su vez pasa a la planta y va incrementando en la dieta del animal. ¿Ok? Entonces, por eso siempre debemos tener en cuenta evaluar esa triada, suelo, planta, animal. Porque como ven es un ciclo. ¿Ok? Ahora, ¿qué efectos hace el animal sobre el suelo y sobre la planta? ¿Ok? Entonces, eso me puede influir positivo o negativamente. ¿De qué forma? El animal me aporta a través de las excretas materia orgánica. Eso sería bueno para el pasto. ¿Ok? Pero no solamente me aporta eso. También, si yo tengo, digamos, un potrero del tamaño del salón y meto aquí 100 vacas, ¿ah? Puede provocar sobrepastoreo, pero ahí interviene también lo que es el hombre, que también debemos incluirlo ahí, en esa triada. ¿Ok? Porque soy yo quien decide cuánto tiempo le voy a dar en ese potrero y cuánto tiempo de descanso le voy a dar a ese potrero. ¿Ok? Entonces, pero no solamente eso, si yo, como les venía diciendo, si yo tengo un potrero del tamaño del salón y meto aquí 100 vacas, ¿verdad? Entonces, de ahí va a ser perjudicial porque puedo provocar compactación del terreno. ¿Ok? Imagínense lo que puedan pisar, ¿verdad? Esas 100 vacas en un espacio quizás muy pequeño, ¿verdad? Para esos 100 animales, y entonces me va a generar compactación, que a su vez eso me afecta, ¿verdad? La respiración de las raíces, porque vamos a ver en el tema 2 que en el suelo voy a tener espacios porosos. Esos espacios porosos pueden estar cubiertos o pueden estar llenos, porque es excluyente, de aire o de agua. ¿Ok? Es donde se acumula la solución del suelo, en esos espacios porosos. Entonces, la raíz, aunque no lo creamos, si no tienen pulmones, las raíces respiran. ¿Ok? Entonces, si los animales van compactando, esos espacios porosos van desapareciendo. ¿Ok? Voy a ir aumentando la densidad de ese suelo. Entonces, lo que quiero que tengan en cuenta es que no todo lo que el animal deja es bueno. También nos perjudica. Ajá. La fisiología del vegetal, que es la ciencia que estudia los cambios físicos y químicos que ocurren en el organismo vegetal. Y las malezas, que lo vamos a ver en el tema de malezas, en el concepto, plantas conjuntos de ellas que crecen en lugares y épocas donde no se desea. Por ejemplo, si yo tengo un cultivo de maíz, ¿verdad? Y tengo, o anteriormente tuve un cultivo de rosa, digamos, ¿verdad? Entonces yo ahora vengo, siembro maíz, pero tengo vestigios de ese cultivo anterior que tuve, ¿verdad? ¿La rosa será una maleza o no? Tengo que considerar lo que es tengo que considerar lo que es una maleza, porque mi cultivo ahora de interés es el maíz, no son las rosas. ¿Ok? Digamos, tengo un pasto guinea, ¿verdad? Y X o Y número de otras plantas, esa otra planta, ¿verdad? Yo tengo que considerarlo una maleza, porque mi interés, el pasto de mi interés en ese momento sería la guinea. ¿Ok? Ajá. Ajá. Entonces tengo factores que pueden afectar o no la producción
de pasto. ¿Ok? Entonces, tengo los estáticos, la bibliografía los menciona así, como estáticos, pero el clima no es estático. El clima puede variar mucho. Pero bueno, Es dinámico. exacto, el clima es dinámico, pero o puede haber una dinámica en el clima, pero la bibliografía lo refiere o lo llama como estático. ¿Ok? Entonces, dentro del clima tengo precipitación, temperatura y fotoperiodo y los suelos. Estos serían los estáticos. Ahora, los dinámicos, ¿ok? Serían los antropógenos, que cuando hablo de antropógeno me refiero al hombre. ¿Ok? Porque como les vengo diciendo, es el hombre, somos nosotros los que decidimos. ¿Ok? Y los bióticos, que me refiero a otro tipo de plantas o animales que pueden estar ahí. Entonces vamos a ir viendo cada uno. De los suelos no lo vamos a ver porque lo vamos a ver en el tema 2. ¿Ok? Entonces, de los estáticos me refiero, o digamos, dentro de los factores que pueden afectar la producción de pasto, ¿verdad? Tengo el clima, los estáticos, dentro de los estáticos tengo el clima. Dentro del clima tengo lo que es la precipitación. ¿A qué me refiero con precipitación? ¿Saben a qué me refiero? Lluvia. Ok. Entonces, precipitación me refiero a lluvia. Y cuando hablo de lluvias también, o cuando leo en la bibliografía, puedo encontrar de que me hablan en secano. O sea, yo estoy leyendo un artículo y puedo decir en secano. Cuando hablan y me dicen en secano, eso se refiere a precipitación, o sea, a lluvia. ¿Ok? Entonces, eso puede ser la cantidad de agua, ¿verdad? Voy a evaluar la cantidad de lluvia que puede caer. ¿En qué mido esa lluvia? ¿Cómo la mido? ¿En qué? En milímetros. Exacto. Voy a medir en milímetros esa cantidad de agua. Y se dice que 1 milímetro es igual a 1 litro por metro cuadrado. ¿Ok? Si yo la precipitación la mido con el pluviómetro. ¿Ok? No sé si lo han visto. La mido con el pluviómetro. El pluviómetro, ¿verdad? La unidad a la que se refiere es a milímetros. Y eso representa 1 milímetro a 1 litro por metro cuadrado. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a medir de la precipitación? Intensidad, magnitud y distribución. ¿Ok? Entonces, cuando me refiero a la magnitud, vamos a hablar primero de la magnitud para que me vayan entendiendo, siguiendo un orden. Cuando me refiero a la magnitud, estoy hablando de milímetros por año. Entonces, todos los pastos, o digamos, las zonas de vida, dentro de las zonas de vida tengo varios tipos de bosques. Lo tuvieron que haber visto en agroecología. ¿Ah? Exacto. Ajá. Entonces, ¿cuáles son esos tipos de bosque que tengo? ¿Cómo? Exacto. Ajá. Pero entonces lo vamos a representar así. Bosque seco, bosque muy seco, bosque húmedo, bosque muy húmedo, más adelante está. ¿Ok? Y cada tipo de bosque tiene unas características. ¿Ok? Y cuando hablamos de pasto, ¿verdad? Nos vamos a referir, dentro de esos tipos de bosque, cuando nos referimos a precipitación, cantidad de milímetros por año que ese pasto necesita. ¿Ok? O que esa zona de vida o ese tipo de bosque tiene, digamos. Entonces, puedo tener 800 milímetros por año. Eso pertenece a un tipo de bosque.
puedo tener 1000, 1200 milímetros por año, y ahí cambio de un tipo de bosque a otro. ¿Ok? Quizás paso de bosque seco tropical, ¿verdad?, a un bosque húmedo, y entonces ya puedo ir hablando de quizás 1200 milímetros por año. Entonces, cuando yo hablo de esos 1200 milímetros por año, ya yo sé qué tipo de pasto se me puede adaptar a esa cantidad de precipitación. ¿Ok? Entonces, a eso nos referimos con la magnitud. Cantidad de milímetros por año, digamos, que caen en una zona de vida o en un tipo de bosque. Por ejemplo, mi finca, ¿verdad?, está en un tipo de bosque, digamos, Jesús María Semprún, ¿verdad?, Santa Bárbara, por allá. Llueve muchísimo. Entonces, ahí estoy en un tipo de bosque húmedo, ¿verdad?, o muy húmedo, ¿verdad? Entonces, la característica del tipo de bosque húmedo o muy húmedo serían 2400 milímetros por año. Entonces ya yo tengo que buscar qué tipo de pasto se me adapta a esa característica, a esos 2400 milímetros. ¿Ok? Yo no puedo ir y tratar de utilizar allá un tipo de pasto que sea de bosque seco, porque no va a aguantar el aguachinamiento, tanta agua. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere con magnitud. Ok. Distribución. Hablamos de distribución para saber los meses del año que son secos y los que son húmedos. Por ejemplo, yo puedo tener, o digamos, hablemos de la cuenca del lago de Maracaibo, ¿verdad? En la cuenca del lago de Maracaibo, la curva de precipitación es bimodal. ¿A qué me refiero con bimodal? ¿A qué me refiero con bimodal? Y escuchen bien, bimodal, ¿ok? Que anteriormente, hace mucho tiempo, hacía por ahí un examen de selección. ¿De selección era? Yo creo que era selección, ¿verdad? Y les escribía, ¿cómo es el tipo ¿cómo es la curva de precipitación en la cuenca del lago de Maracaibo? Bimodal, binomial y no recuerdo qué otra cosa les colocaba. Y me encerraban binomial. Es bimodal. Bimodal porque tiene dos picos. Binomial es un concepto de estadística, de por allá, no sé, tuvieron que haberlo visto. Entonces, es bimodal porque tiene dos picos de lluvia. Entonces, estamos hablando de la distribución. Entonces, para conocer los meses secos y los meses húmedos, como pueden ver, estamos hablando de, a lo mejor ya lo han visto aquí en Maracaibo, ¿sí? Enero, febrero, marzo, ¿verdad? No tengo lluvias, ¿ok? Entonces, las lluvias pueden empezar a partir de, puede ser en abril. Quizás a veces se adelantan un poco, quizás a veces se atrasan un poco. Entonces, quizás después del 22 de marzo, ya yo voy a esperar lluvia, ya yo voy a esperar precipitación. 22 de marzo, entrada en la primavera, las flores amarillas, voy al jardín botánico, porque ya llovió, florecieron los curarines. ¿Ok? ¿Sí o no? Bueno, entonces, 22 de marzo, ya yo espero precipitación. Entonces, empieza el periodo de lluvia, va aumentando. En mayo tengo el pico, o sea, cantidad de lluvia más alta. ¿Ok? Viene junio, ¿verdad? Tengo junio. Entonces, julio, agosto es el periodo seco corto. A esto lo llamo un periodo seco largo. Y acá, julio-agosto es un periodo seco corto. Muchos pueden escuchar el veranito de San Juan. Cuando se refieren a ese veranito de San Juan, es porque es el periodo seco corto. Luego empiezo septiembre,
ya de mitad de septiembre en adelante, ya yo espero lluvias otra vez. ¿Ok? Y es el segundo pico de lluvia. ¿Ok? Puedo esperarlo hasta noviembre, quizás en alguna zona se puede extender hasta diciembre. ¿Ok? Ese es el pico de lluvia. Entonces, ya yo aquí, con esta curva, estoy hablando de qué? No, pero estoy hablando de ¿qué estoy midiendo? Exacto. La distribución de esa precipitación. ¿Ok? Entonces, de la precipitación tengo que evaluar, como les dije, magnitud, que ya saben lo que es la magnitud. Distribución, cuando me refiero a meses secos y meses húmedos, cómo están distribuidos esas precipitaciones a lo largo del año. ¿Ok? Porque no es lo mismo, digamos, que yo tenga, no sé, hablemos que caen 1000 milímetros, 800 milímetros de precipitación en todo el año. Entonces yo vengo, es lo mismo que yo diga que en los primeros 6 meses del año cayeron los 800 milímetros y después no tengo nada. No es lo mismo. Yo prefiero que esos 800 milímetros que voy a tener vayan cayendo paulatinamente. ¿Ok? ¿Sí? En los llanos, la curva no es así. Ellos allá no tienen dos picos de lluvia. Ellos tienen un periodo seco y un periodo listo, 2 veces al año. Entonces, en el periodo húmedo hay inundación y en el periodo seco no se ve nada. ¿Ah? Exacto. Entonces, en los llanos, En los dos periodos. ¿Ah? En los dos periodos. Exacto. Porque esa agua, Sí, en el periodo húmedo, entonces agua, y eso se inunda y eso es un desastre. Ven las casas y les puede llegar el agua hasta aquí. Así. Y el periodo seco es muy seco. ¿Ok? Ajá, entonces ya hablamos de la distribución. Ahora, la intensidad, me refiero a milímetros de precipitación por hora. Entonces yo digo, no, yo empiezo a contar. ¿A qué hora empezó a llover? A las 10 de la mañana. Ajá. ¿Y terminó de llover a qué hora? A las 5 de la tarde. Ah, bueno, entonces voy al pluviómetro, mido. Cayeron tantos milímetros en tantas horas. ¿Ok? A eso me refiero con intensidad de precipitación. Milímetros de precipitación por hora. ¿Ok? Por supuesto, la precipitación me puede, dependiendo del tipo de pasto, también yo puedo utilizar, si tengo, hablando un poco, o sea, de los tipos de pasto, como les dije, hay pastos que tienen un crecimiento más joyoso, hay otros que tienen crecimiento decumbente alto o bajo. Entonces yo esos tipos de pastos que son decumbente bajo o rastrero, yo los puedo utilizar en ladera, ¿verdad? En montaña, ¿verdad? Donde tengo desnivel en el suelo. ¿Para qué? Para proteger ese suelo. Porque cuando hay precipitación, ¿verdad? Digamos, el suelo tiene una velocidad de infiltración. ¿A qué me refiero con eso de velocidad de infiltración? Imagínense, el suelo tiene una velocidad de infiltración X, pero la lluvia que cayó tiene mucha intensidad. O sea, que a unos lugares llega más rápido que a otros. Eh, ¿O con más fuerza que a otros? No, quizás por la cantidad de agua que cayó, el suelo va a absorber una parte, pero cuando ya el suelo absorbe eso, ¿verdad? Esa cantidad, que es lo que llamamos velocidad de infiltración, la capacidad con que el suelo, ¿verdad?, absorbe cierta cantidad de agua, y eso tiene un límite, ¿verdad?
Entonces, ya después de que, si la lluvia pasa ese límite, ¿qué se va a generar? La escorrentía. Escorrentía, exacto. Entonces, esa escorrentía me puede generar procesos erosivos. Cuando hablo de procesos erosivos, es que se lleva parte de ese suelo. ¿Ok? Entonces, para proteger los suelos, yo debo tener cobertura de pasto. Si yo tengo el suelo desnudo, ¿verdad? Esos procesos erosivos van a ser fatales. Entonces, en montaña, yo puedo utilizar un pasto que tenga un tipo de crecimiento decumbente bajo o rastrero para evitar que se arrastre ese suelo o ese proceso erosivo, porque se lleve esa cantidad de suelo. ¿Ok? Mientras que cuando el pasto es de crecimiento macolloso, no tengo cobertura del 100% del pasto. Tengo una macolla aquí, tengo otra aquí al lado, tengo otra por aquí, ¿verdad? Entonces hay espacio donde hay suelo desnudo. Entonces la escorrentía me puede favorecer, o en esa montaña me puede favorecer esos procesos erosivos. ¿Okay? No siendo así, quizás en plano no pasa nada. ¿Okay? Si la precipitación supera la velocidad de infiltración del suelo. ¿Okay? Temperatura. La temperatura quizás no me afecta mucho, por lo menos acá, porque aquí las temperaturas no son muy variables. ¿Ok? Son constantes. Exacto, son constantes. Pero quizás en otras latitudes sí pueda afectar, porque yo quizás en invierno puedo tener temperaturas, no sé, de menos tanto, menos 20, no sé, menos 20, o digo, en otro país, ¿ok? Y en verano, entonces la temperatura va a ser más alta, y ya ahí sí hay una variabilidad. Pero en nuestro caso no sucede eso, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Primero, ¿qué es la temperatura? Sabemos que es la vibración de esos átomos de la molécula, ¿verdad? Y a medida que esas moléculas o esos átomos vibran más, o sea, es mayor la vibración de ellos, es donde se produce el calor, y lo mido como temperatura. ¿Ok? Se transforma, eso en un tipo de energía. ¿Ok? Entonces, se transforma y lo mido como temperatura porque aumenta la cantidad de calor. Lo puedo medir, tengo tres escalas, grados centígrados, ya eso lo deben saber ustedes, grados centígrados, grados Fahrenheit y grados Kelvin. ¿Okay? Generalmente acá utilizamos grados centígrados. ¿Ok? ¿Cómo es la producción de pasto o de pastos tropicales en cuanto a la temperatura? Bueno, cuando la temperatura es baja, ¿verdad? Se dice, los pastos tropicales no me producen nada, o sea, no producen. No tengo producción de pasto, o no tengo producción de materia seca, que es lo que yo, o sea, es el alimento para mis animales. ¿Okay? Es el alimento para mis animales. Entonces, cuando la temperatura es baja, ¿verdad? A medida que la temperatura baja, los pastos tropicales no me producen materia seca. Entonces, ¿cómo creen ustedes? ¿Conocen de la ganadería de altura? ¿La han escuchado? Ganadería de altura, más o menos. Eso, más o menos. ¿Qué ha escuchado de la ganadería de altura? Ganadería de altura, ganadería de allá de Mérida, por allá. Entonces, puedo tener animales porque los animales se adaptan. Generalmente son animales que tienen su composición racial es bastante pura, digamos, acercado al puro, ¿verdad? Porque puedo mejorar ciertas condiciones como el clima, ¿verdad? Quizás acá,
en estas zonas bajas, el animal no lo puede soportar. Entonces, allá el animal se adapta. Pero entonces tengo el problema que estos pastos tropicales no me producen alimento. Entonces, esas ganaderías mantienen esos animales en fuerza de alimento balanceado. ¿Ok? Entonces, ya saben. ¿Cómo es la producción de pasto en cuanto a la temperatura? Ya saben que los pastos tropicales no me producen materia seca. ¿Ok? Ajá. La bibliografía dice que por cada 100 metros de elevación que tengo, disminuyo la temperatura en 0.8 grados. Pero eso es teoría, digamos. Ajá. Por cada 100 metros de elevación, la temperatura se reduce 0.8 grados. Ahora vamos a hablar del fotoperíodo. ¿A qué me refiero con fotoperíodo? ¿Qué nos referimos con fotoperíodo? No saben qué es fotoperíodo. Fotoperíodo. Ahora lo dice. ¿Qué es el fotoperíodo? Creo que es la duración de luz al día, ¿no? Algo así. Cantidad de luz que tengo en un día expresado en horas, básicamente. ¿Qué fue lo que dijiste? Pero corto. Cantidad de luz que tengo en un día expresado en horas. A eso me refiero con fotoperíodo. ¿Ok? Ajá, entonces, ¿cuál es la ubicación, digamos, cuál es la ubicación de Venezuela? ¿Cuál es la ubicación de Venezuela? Lo tuvieron que haber visto en geografía. Cerca del Ecuador. Del sur. Bueno, está más al norte que otros países. Al norte del sur, ¿verdad? Ajá, sí. Ajá. Al norte del sur. Cerca del Ecuador. Estamos ubicados, ¿verdad? Se tuvieron que haberlo visto en bachillerato. Ajá. Venezuela está ubicada, ¿verdad? En el hemisferio sur, ¿verdad? Pero al norte, como ella lo dijo, al norte del norte, ¿ok? Al norte del hemisferio sur, ¿ok? Por ahí escuché también que hablaron del trópico, ¿de qué? Del Ecuador. Del Ecuador, ok. Estamos ubicados en la zona ecuatorial, ¿ok? Digamos, entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. ¿Lo han escuchado, verdad? Sí. Entonces, por esa ubicación que nosotros tenemos, ¿verdad? La luz entra de forma perpendicular. ¿Ok? Mientras que cuando estamos allá en el norte, ¿verdad? Hablo de más al norte, o en América del Norte, ¿verdad? La luz entra de forma oblicua. ¿Ok? Vamos bien hasta ahí. Ok. Ajá. Es verdad que nosotros no vemos todas las estaciones. ¿Ok? Pero sí debemos conocerlas. Y ya van a ver por qué. Hablamos de, digamos, 21 de junio. Vamos a ver. O vamos a hablar de que la diferencia en horas de luz, ¿verdad? Entre la luz, o sea, y oscuridad, entre el día más largo y el día más corto, es de 1 hora. ¿Okay? Si saben que hay un día más largo y hay un día más corto. ¿Cuándo es el día más corto? ¿O cuándo es el día más largo que tenemos? ¿No? ¿Han escuchado hablar de los solsticios y los equinoccios? ¿Sí? ¿Sí han escuchado? ¿Qué han escuchado? Ajá. Bueno, tenemos 2 épocas del año, o 4 épocas del año. 2 pertenecen o están ubicadas en los solsticios y 2 en los equinoccios. ¿Ok? Cuando hablo de solsticio, me refiero a que el día y la noche
¿verdad? No son iguales. Cuando hablo de equinoccio, me refiero a X, quiere decir que el día y la noche son iguales. Cuando me refiero a iguales, me refiero a la cantidad de horas. ¿Ok? Horas de luz y oscuridad que tengo. ¿Ok? Entonces, el día más largo sería el 21 de junio, ¿verdad? Y el día más corto sería el 21 de diciembre. ¿Ok? El día más corto entonces el 21 de diciembre y el día más largo el 21 de junio. Entonces, ¿cuántos meses hay de diferencia? Para que se lo aprendan. ¿Ah? 6 meses de diferencia, ¿verdad? Entonces, aquí estoy hablando de solsticio de qué? De verano. Solsticio de verano. ¿Ok? Estoy hablando de solsticio de verano. Ok. Hablamos de verano, o sea, como para hacer semejanza y tal. Digamos, los gringos se van ¿para dónde? En el verano, para la playa. Era muy bonito pasar, ¿verdad? Ajá. Bueno, pero sigamos aquí. Hacer eso como... Vamos a esperar un ratito y se lo prendimos. Ajá, entonces, 21 de junio, entonces se va para la playa y estamos en solsticio de verano. 21 de diciembre, ¿qué pasa? Ah, pero ¿qué pasa? El día más corto. Empieza a nevar en el norte. Exacto, hay frío. Los gringos están falleando nieve. Ajá. Entonces, ¿solsticio de qué dijimos? Invierno. Solsticio de invierno. Ok. Ajá. Ya tenemos los solsticios ya. Y ya les dije que 6 meses de diferencia. Ahora vamos con los equinoccios. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el primer equinoccio del año? El de primavera. Exacto. Ajá, ya les dije que las flores amarillas, recuerdan, a partir del 21 o el 22, eso es relativo, 21, 22, de marzo, ¿verdad? Ya yo espero lluvia y es lo que decimos la entrada de la primavera. ¿Ok? Florecen los fularitos. ¿22 de qué dijimos? Marzo. Marzo. ¿Y estamos en qué? ¿En qué? Equinoccio de primavera. De primavera. Ajá. 22 de marzo, equinoccio de primavera. Si se fijan, hay 3 meses de diferencia. ¿Verdad? ¿No hay 3 meses? Sí, ¿verdad? Sí. Hay 3 meses. Ajá, entonces, después del 21 de junio, 3 meses después, ¿qué viene? Equinoccio de otoño. Ajá, pero 3 meses. 21 de septiembre, exacto. 21 de septiembre. ¿Y es qué? Equinoccio De otoño. ok. Entonces, ya saben. Y ya saben por qué se llama equinoccio y por qué se llaman solsticio. Es por la cantidad de horas luz. ¿Ok? Eso lo van a ver también en... ¿Ya viste en doctrina, oficio, no sé? Endocrino, muy importante. Sí, ¿verdad? Ajá, eso lo van a ver allá en endocrino. ¿Qué pasa con la yegua? ¿Qué pasa con la yegua? No ven allá entonces. Con las aves y los mamíferos. Si nos explicaron algo ahí relacionado con los días largos, el periodo de gestación. ¿Cuánto dura el periodo de gestación de la yegua?
periodo de gestación de la yegua son 11 meses. Pero ahí no se explica tanto así de que es rubio, no se explica tanto de caballo. Se enfrasca bastante en bovino, caprino y ovino. Bueno, ¿qué pasa con la yegua? La yegua es estacional. Entonces también tiene que ver con la cantidad de horas luz, pero allá lo van a ver un poco, se lo van a explicar más. ¿Ok? Ajá. Entonces, ya saben por qué es importante esto, porque así como en los animales, en las plantas también interfiere. Y ya vamos a ver por qué, si quiere entender. Sigamos a la otra entonces. Entonces, después de haber visto esto, ¿ah? Ajá. Después de haber visto las estaciones del año, ¿verdad? ¿Qué planta es esta? ¿Qué planta es? ¿Me escucho? Maíz. Exacto, nombre científico sea maíz. Tal cual. Ajá. Entonces, ¿qué pasa con el maíz? A ver un ejemplo de esto. ¿Qué creen ustedes que pasa con el maíz? ¿Cómo es la producción de maíz en Venezuela? Solo periodo, normal. En todo... Yo me quedo con una conducta. En Venezuela, digamos, en todo el mundo es... Igual. o sea, es una vez al año. No sé, entonces. Es una vez al año. Sí, pasa específicamente con una persona. Es una vez al año. ¿Y ya viste? ¿Sí? ¿Cuál? ¿Cuál? Claro, siempre lo explico. Las clases son las No, lo mismas. que pasa es que el semestre pasado estaba ocupado en clase. Ya no tengo. Bueno, ajá. Entonces, la producción de maíz sí es una vez al año. Pero ¿qué pasa? Que Venezuela, el récord que tiene son 10.000 kilogramos por hectárea. Y en el norte, digamos, o sea, los USA y los argentinos son, el récord que tienen ellos es 20.000 kilogramos por hectárea. Pero nosotros queremos producir 20.000. Aparte de que aquí consumimos maíz, nosotros consumimos arepa, ellos no. ¿Verdad? Entonces nosotros necesitamos maíz para consumo humano y para consumo animal. Ellos no. El sistema de pastoreo de ellos es diferente. ¿Verdad? El sistema de pastoreo de ellos es, ellos calculan una dieta, que la calculan en la misma finca, feedlot se llama allá. O en la misma finca, feedlot, donde engordan los animales. El sistema de pastoreo de ellos es tabulado, ¿verdad? Y es a base de materia prima. Ellos tienen los cultivos de maíz, soya, y con eso preparan una dieta y alimentan sus animales. El sistema de pastoreo de nosotros no, es a pastoreo, ¿verdad? ¿Ah? Pero muy poco. Porque, ¿qué pasa con el maíz? Que recuerden que aquí, como les dije, nosotros utilizamos el maíz, pero nosotros consumimos arepa, ¿verdad? Entonces, para consumo humano. Y cuando hablamos de maíz para consumo humano, entonces ya eso me eleva el precio. Allá no. El maíz podemos decir que ellos es uno de las materias primas quizás más económicas, pero más baratas. Y nosotros, al ser consumo humano, eso me eleva el precio. Entonces no se lo puedo dar a mis animales, porque esos precios entonces me sacarían del mercado.
sea, no voy a poder. Ajá. Entonces yo, si incremento la producción de maíz, ¿ya vieron economía? ¿No? Bueno, ajá. Si yo incremento la producción de maíz, ¿verdad? El precio, oferta, demanda. Entonces, acá producimos el récord de 10.000 kilogramos por hectárea. ¿Que aquí han intentado aumentar eso? Sí. Ajá, pero entonces van, no, que es por la semilla. Ajá, bueno, está bien, vamos a comprar la semilla ya. Vamos a comprar la semilla a ellos para ver si producimos los 20.000. Nada, 10.000 igual. No, que vamos a traernos los ingenieros de allá porque esos son más inteligentes, entonces nada, igual, los mismos 10.000. ¿Qué creen ustedes que puede influir ahí? Puede estar influyendo en la producción de maíz. La luz del sol también, profe. Fotoperíodo. O sea, sí, pero en ese caso del fotoperiodo, si estamos hablando del pasto, que entre más fotosíntesis, más absorción de nutrientes, más follaje para la planta, pasa lo mismo del maíz en ese caso. Y ya te voy a explicar por qué. ¿Qué pasa? Los gringos, ¿verdad? Ah, bueno, otra cosa que se me olvidó explicar acá. Cuando en el norte, ¿verdad? 21 de junio, ellos están en solsticio de verano, ¿verdad? Cuando ellos están en solsticio de verano en el norte, en el sur, ¿qué pasa? Pasa esto. ¿Sí o no? Eso se invierte en el sur. O sea, en Argentina, digamos, sí, en Argentina, el solsticio de verano sería en diciembre. ¿Sí o no? Sí. Que lo buscan tal y refrescan un poco. Pero en Argentina, o sea, en el sur, el solsticio de verano es en diciembre y el solsticio de invierno es en junio. ¿Ok? Ya me explico lo del trópico de Cáncer. ¿Ven? Y lo de la luz, que es el forma oblicua, ya eso se lo dije. Ajá, entonces, esto, cuando estamos en el sur, esto se invierte, las estaciones. ¿Ok? Entonces, digamos, los gringos sacan el maíz en, digamos, en enero, febrero, mientras que en los argentinos lo sacan en julio, agosto. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando siembran, yo les dije que la cantidad de luz, ¿verdad? O la cantidad de luz, no, la forma como entra la luz, ¿verdad? En el norte es en forma oblicua. A nosotros es en forma perpendicular. ¿Ok? Entonces, cuando ellos siembran el maíz, ¿verdad? Coincide con la época de lluvia, ¿verdad? Y el sol sale a las 4 de la mañana y se oculta a las 9 de la noche. Y eso aquí no sucede. Generalmente nosotros aquí las horas de luz son relativamente las mismas. ¿Ok? Recuerden, como les dije al principio, nosotros no vemos las 4 estaciones. ¿Ok? Entonces, ¿para qué necesita el maíz ese fotoperiodo? Bueno, porque ella genera esa fotosíntesis, ¿verdad? Me produce esos fotoasimilados, que son carbohidratos, ¿verdad? Para llenar ese grano de maíz.
¿Ok? Entonces, imagínense que ellos desde las 4 o 5 de la mañana que empieza a salir el sol hasta las 9 de la noche, ¿verdad? Y la planta trabajando, haciendo fotosíntesis. ¿Ok? Entonces, por esa razón ellos producen más, tienen esos 20.000 kilogramos por hectárea y nosotros 10.000. Aparte de que esa planta, el maíz originario, no era así, ¿verdad? El maíz tiene un tipo de crecimiento que es erecto. ¿Ok? El tipo de crecimiento del maíz es erecto. Entonces, la forma tiene hojas desde la base hasta arriba. ¿Por qué? Anteriormente, el maíz originario era el tipo de crecimiento era macolloso. Entonces, vinieron varios científicos, modificaron la planta para que esa cantidad de luz y esa luz de forma oblicua la pudiera aprovechar. O sea, digamos, hicieron la planta para ello. La modificaron para su condición. ¿Ok? Ahora, que nosotros tengamos que modificar la planta para producir los 20.000 kilogramos por hectárea, no necesariamente. Nosotros lo que tenemos que hacer es producir 2 veces y tenemos los 20.000 kilogramos, ¿vale? Que ellos no lo pueden hacer. Ellos no pueden producir 2 veces al año. Recuerden que ellos tienen, ¿qué pasa aquí? ¿Ah? Exacto. ¿Qué pasa? Frío, nieve. Entonces ellos en ese tiempo, ellos no pueden producir. ¿Ok? Nosotros sí. ¿Qué tenemos que evaluar nosotros? La precipitación. Es lo que tendríamos que mejorar, pero quizás con un sistema de riego podemos cambiar eso. Y podemos hacer 2 ciclos de 10.000 kilogramos por hectárea cada uno y llegamos a los 20. ¿Ok? Los países más productores de maíz son Estados Unidos. Argentina no llega por cantidad de hectáreas, no por producción, sino porque no tienen las mismas hectáreas. Pero el segundo país después de Estados Unidos es Ucrania, de la guerra. Mayor productor también de maíz. ¿Ok? Entonces, para que vean que la luz sí influye. Ahora, ¿qué planta está adaptada a nuestras condiciones? ¿Qué es eso? La yuca. La planta de yuca es una planta que está adaptada a nuestras condiciones. ¿Por qué? La planta de yuca, cuando tiene alrededor de 2 meses, las hojas que ella no utiliza, ella las deja, pues las descarga, porque serían un peso para la planta. ¿Ok? Porque, como les dije, la forma de entrar de la luz es perpendicular, entonces la aprovechan. Las que hacen fotosíntesis son las hojas que están más arriba. Las que ella no utiliza, entonces ella las desecha. Y pueden hacer la prueba cuando vean una planta de yuca o un cultivo de yuca que esté más o menos grande, lo que les dije, que alrededor de 2 meses, ustedes agarran, hacen así, levantan las hojas, ¿verdad? Y miran por debajo. Se ve igual que la de plátano. Se ve todo. O sea, pero sería igual que la mata de plátano. Ajá. Porque la de plátano también va desechando sus Su hojas. hoja. Sí. Porque esto sería una carga para como les dije, para la planta. Porque las hojas que aprovechan la luz son las de arriba. Entonces ella va soltando y ustedes van, miran por debajo y pueden mirar hasta el otro extremo. Porque abajo no hay nada. ¿Okay? ¿Qué pasto es ese? ¿Ah? No.
pasto hablé cuando empezamos la clase? Exacto. Eso es pasto guinea. ¿Ah? Pero es que yo no les expliqué, ya les voy a decir. Ajá, vamos a explicarlo aquí. ¿Qué pasa? Acá les dije que ¿qué pasa en el solsticio con el fotoperíodo? ¿Qué pasa con la luz? No son iguales, ¿verdad? Cantidad de horas luz no son iguales. Entonces, cuando estoy acá en solsticio de verano, digamos, estoy en días cortos. ¿Okay? Los días empiezan a ser, a partir del 21 de junio, los días se empiezan a ser cortos. O sea, la cantidad de horas luz. Y el pasto guinea es un pasto susceptible al fotoperíodo. Aquí es susceptible al fotoperíodo, o sea, la cantidad de horas luz. Entonces, por eso es que ustedes ven, ¿verdad? Cuando en el primer ciclo de lluvia, porque necesito lluvia para que el pasto crezca, en los meses de enero, febrero y marzo, que dijimos que es un periodo de sequía largo, ¿verdad? El pasto no crece nada. Ustedes pueden ir y medir, y después a los 15 días van y vuelven a medir, y el crecimiento es cero. Entonces, mientras no tengamos precipitación, el crecimiento del pasto es cero. ¿Ok? Entonces, las precipitaciones van entrelazadas con la producción de forraje o de pasto. No podemos decir forraje. De pasto, con la producción de pasto, va entrelazado. Entonces, en junio estamos en días cortos. Entonces, ¿qué pasa con el pasto guinea? Ella adelanta la floración. Su floración, que es en una panícula, ¿verdad? Lo vamos a ver en el tema 3, porque es una panícula, y por eso venía su nombre, como se creía que la floración era en panícula, que es racimo de racimo, ¿verdad? Que esa floración después se va a convertir en semilla, ¿verdad? Debía su nombre a eso, que se llamaba Panicum maximo. Ahora, por otras características, le cambiaron el nombre y es Megapinsula, pero anteriormente era por eso. ¿Ok? Entonces, la producción de forraje o de pasto en ese momento, ¿verdad? Después del solsticio, cuando empieza el solsticio de verano, como estamos en días cortos, ¿verdad? Ella, como les dije, activa la floración y queda más pequeña. Entonces ustedes ven que puede quedar a 1 metro millado. Y entonces ven que de una vez produce, como vamos a decirle, esa espiga, que es la floración y la producción de semilla. Y ella queda de ese tamaño. Pero es por el fotoperíodo, por estar en días cortos. Cuando estamos, digamos, en marzo, en primavera, ¿verdad? En equinoccio de primavera, y ahí estamos en días más largos, ¿verdad? O sea, tenemos mayor cantidad de sol y el pasto guinea, ¿verdad? Entonces lo voy a ver que crece 2 metros y es cuando activa esa floración. ¿Okay? Entonces voy a tener en 2 metros mayor producción de materia seca, ¿verdad? Mayor rendimiento de ese pasto, y en junio, cuando estoy en periodo seco, ¿verdad? Entonces voy a tener menor producción. Es por ello que no debo utilizar el pasto guinea para riego. Porque ¿qué pasa? Tengo días. Ahora yo puedo utilizar un pasto que no sea susceptible a fotoperíodo, de mejor calidad, y en época seca o en los 2 periodos voy a tener la misma producción. Entonces voy a poder manejar mejor la carga animal.
porque la misma carga animal que manejo en el momento de precipitación la puedo manejar en época seca. ¿Ok? Que generalmente, digamos, lo que pasa es que eso lo vamos a ver en el tema 3, en el bloque 3. Generalmente es donde se reduce, que es lo que no quiero, y por eso hago conservación de forraje, para no tener que reducir la carga animal. ¿Ok? Lo vamos a ver en el bloque 3. Yo no quiero tener que salir porque estoy en época seca y tener que salir a vender animales. Yo quiero tener mis mismos animales y producir lo mismo. O que la baja de producción no sea tan grande. Y por eso hago conservación de forraje. Por eso lo vemos al bloque 3. ¿Ok? Entonces, lo vamos aquí. No debo utilizar pasto guinea, o no hablemos solamente de pasto guinea, sino pastos que sean susceptibles a fotoperiodo para un sistema de riego. ¿Ok? Ajá. Estos son una estadística, no son de ahora, pero es para que vean la diferencia. Tengo Apure, creo que los tres cuartos, creo que estos que están señalados aquí. Ajá. Entonces, pastos cultivados y pastos naturales. Cuando hablamos de pastos cultivados son pastos introducidos, ¿ok? O sea, que vienen de otras localidades, que traigo semillas de otras localidades y son pastos introducidos. Cuando hablo de pastos naturales, estoy hablando de pastos nativos, ¿ok? Pastos que se dieron en esa zona de vida, en esa localidad, en esa zona, ¿ok? Entonces, cuando hablo de pastos naturales, eso significa adaptación, porque quiere decir que ese pasto creció ahí. Yo no tuve que hacer nada para introducirlo. Entonces, él se adaptó a esas condiciones, ¿ok? Entonces, en los pastos cultivados, fíjense, en Apure tengo pasto de corte 1645 y permanente 116.024. Esto hace como 118.000, no sé cuánto hace. 117.000 y algo. 117.000 y algo, ¿ok? De pastos cultivados. Y de pastos naturales tengo 2.046.096. ¿Ok? Ahora, cuando hablo aquí estoy hablando de hectáreas, ¿no? Hectáreas que tengo sembradas de pastos cultivados y hectáreas que tengo de pastos naturales. Entonces aquí tengo, como les dije, 116.000 y algo, y de pastos naturales tengo 2.046.000. O sea que predominan los pastos nativos, esos que nacieron ahí, que tienen adaptación. En Guárico, igual, predominan los pastos nativos. ¿Ok? ¿Qué pasa en Zulia? Miren. Predominan los pastos cultivados. Entonces, son pastos que introdujo, ¿okay? Que vienen de otras localidades, que seleccioné por esas condiciones. Entonces, al yo seleccionar un tipo de pasto, aparte de seleccionarlo por condiciones de adaptación, también lo voy a seleccionar por calidad. ¿Ok? Porque entonces, si yo tengo buenas condiciones, yo voy a sembrar o adaptar ahí un pasto que sea de mejor calidad, para que mis animales tengan una buena alimentación, ¿no? Ok, entonces miren acá, como les digo, tengo más hectáreas sembradas de pastos cultivados que de pastos naturales. Ajá, seguimos aquí. Ahora vamos a hablar de producción de leche. Miren que Apure, ¿verdad? Apure, producción de leche, 10.246. Eso
está expresado en miles de litros. Pero Problemas. eso es de años anteriores, como el 2013, 2014. No, yo creo que más viejo todavía. Sí, son estadísticas viejas. Pero es que hoy en día no tenemos estadísticas. Hoy en día las estadísticas no existen. Quizás les hable que desde el, no sé, podemos decir que del 98 para acá no tenemos estadísticas. Entonces, son estadísticas viejas, pero lo que quiero, o sea, me sirve porque quiero que vean la diferencia. ¿Ok? Esto sigue igual, quizás no con las mismas cantidades, pero sí con la misma tendencia. ¿Ok? ¿Ah? A subir o a bajar. Tendencia a subir. Exacto, sigue la misma tendencia, ¿ok? Pero quizás no son las mismas cantidades. Ajá. Entonces, tengo Apure 10.246, Guárico, que era el otro, 46.968. Ahora miren Zulia, en producción de leche. ¿Ok? 965.610. ¿Ya? ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, es lo que estoy diciendo, que quizás no son los mismos números, pero es la misma tendencia. ¿Ok? Ajá. Ajá. Ahora, ¿por qué creen ustedes que es eso? ¿Qué pasa eso? Por la alimentación que se le da al mismo ganado, la selección de los mejores ¿A qué me refiero con alimentación? Ahí va. Que aquí les estoy O sea, diciendo. por decir, la selección que nos acaba de demostrar tiene los Pastos cultivados, pastos naturales. ¿Ok? Entonces, digamos, en los llanos tengo mayor cantidad de hectáreas de pastos naturales, pastos nativos, ¿verdad? Que crecieron ahí, no siendo así en Zulia, tengo mayor cantidad de pastos cultivados que tienen mayor calidad y eso se refleja en la producción de leche. No quiere decir que en los llanos, digamos, no quiere decir que en los llanos sea porque ellos no quieren sembrar pastos cultivados. No quiere decir eso, sino que ya yo les hablé de las precipitaciones que ellos tienen 6 meses de lluvia y 6 meses de sequía. Entonces, imagínense qué pasto puede crecer ahí, ¿verdad? Con esas condiciones, con esos 6 meses de inundación y después 6 meses de sequía. O sea, los dos extremos. Entonces, ningún pasto se va a adaptar, ningún pasto cultivado se va a adaptar a eso. Porque, digamos, vamos a adaptar un pasto que se adapte a la inundación. Y cuando llegue la sequía, Tenés que inundarlo con una... ajá, ¿y de dónde? ¿Ven? O viceversa, o lo contrario. ¿Ok? Entonces, quizás la meta sería implementar estrategias, investigar cómo hacer para aumentar esa producción o un pasto que me aguante esas condiciones. ¿Ves? Aparte de que los suelos en los llanos son suelos pobres, por eso es que tenemos en esos hatos. Ustedes no han visto que en esos hatos son extensiones sobre extensiones de tierra. O sea, no sé, un hato de eso puede tener, hay hatos de 45.000 hectáreas y es pequeño. Porque son suelos pobres, son suelos ácidos. ¿Ok? Entonces, esa parte también influye. Ajá, entonces aquí tenemos las zonas de vida en Venezuela, o tipos de bosque, como ustedes les quieran decir. Entonces tengo bosque seco tropical, 45%.
bosque húmedo y muy húmedo tropical, 30%. O sea, eso es más o menos representándolo en el territorio. ¿Ok? Para que vean los tipos de bosque que pueden predominar. Bosque muy seco tropical, 12%. ¿Qué bosque muy seco tropical conocen ustedes? ¿Cómo conocen un bosque muy seco tropical? ¿O bosque seco tropical? Más o menos. Sí, más hacia el norte, digamos, ¿ok? Aunque más hacia el norte tenemos esto, maleza desértica tropical y monte pinoso, ¿ok? Bosque muy seco tropical, para acá. Quizás aquí ustedes pueden ver pasto guinea, aquí no se adapta el pasto guinea. Quizás ustedes ven una que otra macoya por ahí, pero ¿por qué razón? Él crece, sí, está bien, pero cuando tiene presión de selección, les aseguro que no queda nada. ¿A qué me refiero con presión de selección? Animales. Si yo trato de adaptar aquí pasto guinea, pero con presión de selección, o sea que pongo unos animales a pastoreo, les aseguro que ese pasto no queda, no sobrevive. ¿Por qué? Por la cantidad de precipitación. Aquí no se adapta el pasto guinea. Y por eso ustedes ven que lo que predomina es que porque es un pasto que necesita menor cantidad de precipitación. ¿Okay? Muchas veces aquí en Maracaibo vemos que el primer ciclo de lluvia no ocurre, no pasa. O sea, él pasa y no llueve. Entonces vemos es seguro que va a llover en septiembre, en octubre, en el segundo ciclo. Pero es por el tipo de bosque. ¿Ok? Entonces, nosotros podemos ir, digamos, ¿ustedes conocen la carretera de Perijá? ¿La han visto? No, no han salido de la... No puede ser. La carretera de Perijá, cuando llegamos 25 kilómetros 30, estamos en bosque seco tropical. Ya cuando pasamos del 40 en adelante, entonces quizás pasamos a un bosque húmedo. Y la tierra de la villa y de Machique. Bosque húmedo. Ajá. La arena de ella es blanca, como si fuera arena de playa. Pero ya eso es el tipo de suelo. Eso lo vamos a ver en el Bueno, tema dos. solo lo conozco. Sí, es que eso Pero lo... por alguna razón es blanco, parece de playa. Claro, es que puede ser por el tipo de suelo. Tenemos varios tipos de suelo, pero eso lo vamos a ver en el tema 2. Tenemos suelos, pueden ser arcillosos, pueden ser arenosos, pueden ser limosos, pueden ser francos. Entonces, pero esos tipos de suelo los vamos a ver en el tema 2. Ajá. Entonces, como les estaba diciendo, del 25 hacia Maracaibo, o sea, viniendo de allá para acá, tengo un tipo de bosque. Ya cuando paso del 25 hasta el 40, la Alcabala, por ahí, el kilómetro 40, otro tipo de bosque. Ya como dice ella, cuando llego a la villa ya tengo otro tipo de bosque, que sería un bosque húmedo ya. ¿Ok? Tengo mayor cantidad de precipitación. ¿Ok? Entonces, hay algo que se llama zonas de transición. ¿Qué creen ustedes a lo que me refiero cuando hablo de zona en transición? Cuando un bosque. Exacto, digamos, es el límite. O sea, cuando mi finca se encuentra en ese límite, yo les dije que el kilómetro 25, ¿verdad? Ahí está ahí, digamos, más o menos, o porque uno ve que la vegetación, uno va en la carretera y ve que el tipo de vegetación cambia. ¿Okay? Entonces, donde, digamos, yo les hablé del 25 o del 40, es un tipo de bosque. De allá hacia Maracaibo, hacia acá, es un tipo de bosque. De ahí para allá sería otro tipo de bosque. Esa zona límite, ¿verdad? Entonces lo llamo zona de transición.
¿Y a qué me refiero con esa zona de transición? Que en algunos años se puede comportar, en esa zona de ahí específica, se puede comportar como un tipo de bosque y otros años se pueden comportar como otro tipo de bosque. ¿Ok? Entonces, en lo que llamamos, voy a tener años buenos y años malos. ¿Ok? Años buenos, supongamos, cuando se comporta como bosque húmedo, ¿verdad? Que quizás tengo 1200 milímetros, ¿verdad? De precipitación al año, pero entonces años malos, cuando se comporte como bosque seco tropical y entonces tenga 800. ¿Ves? Y eso me afecta el tipo de pasto, porque ya no tengo la misma cantidad de precipitación. ¿Ok? Entonces, ¿qué debo hacer cuando estoy en una zona de transición? ¿O cómo me afecta la producción de pasto? ¿Qué debo hacer? Adaptar el pasto a esa zona de transición. ¿Cuál pasto? Seleccionar. Por ejemplo, en el caso de la línea que está como intermedio, creo que más o menos oscila entre 900 y 900 milímetros por año. Depende de dónde. Del estrella y del Cadillo, por ejemplo. Yo te lo voy a poner así. Si estoy en una zona de transición entre bosque seco tropical y bosque húmedo, el pasto guineano se adapta al bosque seco tropical, pero al bosque húmedo sí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo hago ahí con el pasto guineano? Si a lo que tenga los años malos, que tenga precipitaciones de bosque seco, va a desaparecer. Vuelvo a sembrar el pasto. Gasto plata. Y la pierdo. Y después del año vuelvo a sembrar y viene otro año malo y la vuelvo a perder. Y ahí voy gastando plata. O si el productor me contrató, pero ese pasto que puedo sembrarte y mira, eso no me sirve, se acabó, ¿ahora qué le voy a dar a los animales? Botado para afuera. Tenemos que cambiar el pasto como dijo Pero ¿qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Yo cambio el pasto. Ya quebramos y no lo hemos montado. Yo quito el pasto. Quito el pasto. Me entiendes ese potrero y me lo pasáis rata. ¿Por qué hay todo eso? Si no quede pasto. Ya. ¿Qué hago? No, yo no sé de qué estamos hablando. Profe, porque si le metemos riego a la guinea, en No periodo tengo fuente de agua, no tengo fuente de agua, tengo que trabajar solamente con precipitación, no tengo pozo, no tengo río cerca, no tengo fuente de agua para implementar un sistema de riego. ¿Quién me lo hace? ¿Puede ganar conmigo o vender eso? De los llanos, que eso es Profe, nada más podemos tener un solo tipo de pasto. las matas naturales de No, en la finca pueden tener varios tipos de pasto. O sea, pero en ese Entonces, potrero. Repetir la... no, puedo tener una interacción de especies, pero va a haber una especie que va a desaparecer entonces. Porque entonces tenemos que irnos por el pasto adaptado, un pasto adaptado, pero ¿cuál? El ¿Qué Cadillo. voy a seleccionar? ¿Cuál es la pregunta que está? No, y si, o sea, Crean que la respuesta es fácil. ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué preguntó? Si estoy en una zona de transición, si estoy en una zona de transición, Verano y invierno. no, zona de transición. Entre bosque seco. La misma zona. Zona de transición. Sí. Se puede variar con la misma tierra. Es como una zona límite que se puede comportar algunos años como bosque húmedo tropical o como bosque seco. Algunos años. Sí. Este año viene y se comporta como bosque húmedo. Ajá. Pero entonces el año que viene yo vengo y está lloviendo, voy a sembrar pasto. Para la lluvia. Ajá. Y entonces el año que viene ya no se comporta como bosque húmedo, sino como bosque seco tropical. Ajá.
Ajá, ¿qué pasa? El pasto que yo adapté ahí, como bosque húmedo, ¿qué tengo que hacer? Comprar fuera. ¿Sembrar qué? Tenemos que sembrar el pasto. Sembrar el pasto. Ajá, si tenemos por ejemplo un pasto que ya está adaptado al bosque húmedo y esa zona de transición cambia, ahora tenemos que quitar ese pasto y sembrar uno que se adapte al otro. Al tipo de seco, ¿verdad? Ajá, y después vuelvo a adaptar el de bosque húmedo, ¿no? ¿Qué hago? No, Si lo sembra y se le cambia. profe, dígala. Ya, no renega. Va más o menos por lo que dijo ella. Profe, Por eso le pregunté. escuche, hay un chiste que dice que hay un muchacho que se está olvidando las cosas y fue al doctor y le dice, doctor, yo tengo un problema, que se me están olvidando las cosas muy rápido. Y el doctor le dice, ay, ¿cuándo empezó el problema? ¿Cuál problema? Ya se me olvidó. Si los exámenes van a ser así, no me den buco. ¿No? Le dije, la respuesta es fácil, va más o menos por lo que dijo ella y por eso. ¿Qué hago? Después vuelvo a adaptar el pasto a bosque húmedo. Si se puede adaptar. Yo les voy a dar la respuesta. Por favor. Si yo sé que estoy en una zona límite, ¿verdad? O sea, una zona de transición entre bosque seco tropical y bosque húmedo, yo tengo que seleccionar el pasto que se adapte a las peores condiciones. Esa es la respuesta. ¿Por qué? O sea, yo voy a seleccionar el pasto que se adapte a bosque seco tropical, porque en bosque húmedo me va a ir mejor con ese pasto, no va a morir. O sea, que si yo lo ¿Me hubiese expliqué? respondido, que se un pasto adaptable. Un pasto que se adapte a las Pero las peores. peores Entonces, sí, porque entonces ustedes se van siempre por un pasto que se adapte a las mejores, no a las mejores, es a las peores condiciones. Entonces, ¿qué se hace? Llamamos al ingeniero agrónomo. ¿Quién me llama? Allá. ¿Y qué pasto es ese? Un pasto que vas a seleccionar de acuerdo a la cantidad de precipitación que tenga. Si estás en un bosque seco tropical, ajá, tenemos un tipo de pasto que sí lo que crece es cadillo, lo que no voy a hacer. No voy a tener la misma cantidad de carga animal con cadillo que con un pasto guinea, pero va a mantenerse en el tiempo, digamos, ¿ok? A eso me refiero. Pero para que ese pasto se mantenga, yo no hago nada con sembrar hoy un pasto guinea y que mañana ya tenga que volver a sembrar todos esos potreros. Eso nomás que lo hacen los brasileños. Los brasileños sí son así. Los brasileños agarran, este año siembran y el año que viene vuelven a sembrar otra vez. Ah, pero los brasileños, ellos mismos producen la semilla, ¿verdad? Entonces la semilla es más económica. Si la producen allá, ellos no tienen que buscar los dólares para comprar esa semilla. O sea, porque es en la moneda de ellos. ¿Ah? Se ahorran. Porque si la producen ellos, la compran en su moneda. Aquí no, porque aquí la semilla es importada. Yo tengo que buscar, sacar del bolsillo los dolaritos para comprar. Ajá. Para que entonces, no, y entonces para que después que se pierda. Porque si estoy en bosque seco y siembro una de bosque húmedo, porque en algún año ya se comportó como bosque húmedo, voy a perder esa semilla y tengo que volver a pagar eso. ¿Me expliqué? Entonces yo tengo que trabajar siempre en la finca en función del bolsillo. ¿Ok? Siempre tengo que trabajar en función del bolsillo. Una pasto leñoso que hay en la vía de Querétaro, lo que tiene que decir, el Z4. No podéis tener. No, se ve hasta en la orilla de la carretera, es muy leñoso. El pasto crece, vuelve duro y los animales solamente se comen la partecita de arriba. Hay un pasto específico, no son dedos. Creo que sea país, no creo que sea. No, el para es un pasto más bien de humedad, o sea, de charca.
también. La ponen en cajones. Ajá, eso. Ahorita está sonando mucho una hoja de corte que se llama rodas y le dicen roda mal llamada. Rodas creo que es una guinea, hasta donde sé es una guinea. Lo que es un híbrido de dos panitos. Lo que son híbridos no semillas. ¿Ah? Lo que son híbridos no semillas. No, sí semilla, pero quizás o una vez al año, quizás semilla una vez al año, pero es por lo del efecto fotoperíodo. ¿Ok? Ajá. Entonces, tenemos acá ya las zonas de vida, ya saben lo de las zonas de transición. ¿Ok? Ajá. Aquí tenemos un cuadro. El nombre, este señor que está acá y este señor que está acá, ¿verdad? Lo consiguen en la bibliografía y es de acuerdo al tipo de bosque, la cantidad de, ¿esto sería qué? Milímetros por año. Sí, pero De precipitación. precipitación. Ajá. ¿Y de qué estoy hablando ahí? Estoy hablando de precipitación, pero de la precipitación, ¿de qué estoy hablando? ¿De qué? De la magnitud. Magnitud. ¿Ok? Que me dice la cantidad de milímetros al año y de acuerdo a eso puedo seleccionar el tipo de pasto que puedo adaptar. ¿Ok? Entonces, bosque muy seco, 450, 950. Esto no es necesario, o sea, la bibliografía lo refleja así, pero cuando hablamos decimos bosque muy seco, 800. Bosque seco, 1000. Bosque húmedo, 1200. Y acá, bosque muy húmedo, 2400. ¿Ok? También lo podéis ver. Pero la bibliografía se lo refleja así. ¿Ok? Y Lance Bertrand lo clasificó esos tipos de bosques. Clasificó esos tipos de bosques de acuerdo a la cantidad de meses húmedos. O sea, si estoy hablando de cantidad de meses húmedos al año, ya no estoy hablando de magnitud, sino de qué? De distribución. ¿Ok? O sea, esto es una bibliografía y esto es ¿ok? Pero generalmente la que utilizo es ¿ok? Esto no se ve bien, pero ahí tenemos lo mismo, los tipos de, yo dije aquí, maleza, desértico tropical, monte espinoso, o sea, cómo es la ubicación de los tipos de bosque con respecto a la cuenca del lago de Maracaibo. ¿Okay? Monte espinoso lo tengo más al norte, aquí dice bosque seco tropical, bosque húmedo y muy húmedo, ya entonces lo que sería Santa Bárbara, zonas montañosas, ¿no? ¿Okay? Sería lo verde. Ajá, ¿sí saben por qué se le dice la cuenca del lago de Maracaibo, verdad? No. ¿No? Nadie sabe por qué le dicen la cuenca del lago de Maracaibo. Ajá. Decimos que es la cuenca del lago de Maracaibo porque todas las precipitaciones, ¿verdad?, convergen hacia dónde. Exacto, hacia los ríos, y de los ríos al lago. Entonces, cuando la precipitación es mayor que la infiltración del suelo, tengo escorrentía. Esa escorrentía va a ir a dar ¿a dónde? A los ríos. Y todos esos ríos convergen en el lago de Maracaibo. ¿Ok? Por eso le decimos la cuenca del lago de Maracaibo. Y esto es para representar los vientos. Entonces, en la cuenca del lago de Maracaibo dijimos que estamos al norte, ¿verdad? El estado Venezuela, el estado Zulia, sí, Venezuela. Venezuela está en el hemisferio sur, al norte. Entonces, todos los vientos, llaman los vientos alisios, ¿verdad? Todos esos vientos
vienen desde el norte y por eso donde hay mayor cantidad de viento tengo menor precipitación. ¿Por qué? Porque esa humedad, esos vientos se la llevan. Entonces, si ven acá, tengo lo que es maleza desértica y monte espinoso porque tengo poca lluvia. La cantidad de lluvia es muy poca, ¿ok? Es zona muy seca. ¿Por qué? Por eso, porque está más al norte y los vientos se llevan esa humedad hacia más al sur, ¿ok? Entonces la zona húmeda, como pueden ver, también está hacia el sur, ¿ok? Y es por eso, por los vientos alisios. Ok, creo que ya, eso es todo.